elaborando discursos sobre el saber de la ciencia. Bien, esa ciencia social es la ciencia que Comte, ¿sí?, y el positivismo quieren que, o aplican, enseñan, hay una clase en la que Comte nos habla del positivismo, ¿sí? En esa clase es donde se construye el germen de este positivismo, que es dialéctico de alguna manera, ¿sí? Porque está pensando en un mundo que ya pasó, que sería como la infancia de la ciencia social, el mundo antiguo, el mundo medieval, el mundo premoderno, un mundo moderno que vendría siendo algo así como la juventud del conocimiento científico. Les estoy haciendo una síntesis de esa clase magistral que dio Comte y que ahora conocemos como positivismo, ¿sí? La ciencia positivista. Dice, la ciencia positivista tiene que superarse. ¿Cómo se supera? Dejamos de lado ese saber de la antigüedad y del mundo medieval y de la premodernidad, que es algo así como la infancia de la epistemología. Dejamos de lado la juventud del conocimiento de la ciencia social, que es esas metodologías o esas epistemologías que nos legaron los modernos. Ahora queremos una ciencia adulta, una ciencia social adulta. ¿Cómo vamos a llegar a esa adultez? Aplicando los métodos de investigación de las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo estudiamos en la sociedad? ¿Qué es lo que podemos observar en la sociedad? Los hechos, va a decir Comte. ¿Qué hechos? Bueno, los hechos de las sociedades, por qué la gente se reúne, por qué la gente va a los clubes, por qué la gente estudia, por qué la gente eh, va a la escuela, no sé, infinidad de hechos que son los que la ciencia social positivista se va a ocupar de analizar. El mejor ejemplo de positivización de una ciencia es el conductismo, como les había dicho antes. ¿Cómo positiviza la psicología el conductismo? Analizando lo único observable que pueden mencionar y que es la conducta. Las conductas humanas son el objeto de estudio de los conductistas, ¿sí? Pero es de aquí que ellos se llamaron psicólogos. Bien, con lo cual es una de las primeras ciencias que intenta aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, el conductismo. Bien, por último, mientras Kant destruyó la filosofía porque inventa la ciencia de los objetos experimentables y racionalizables, Comte destruye los métodos de estudio de las ciencias sociales, que eran lo que había heredado el saber filosófico. Aquí hay un destierre, por llamarlo de alguna manera, de la filosofía. La filosofía va quedando cada vez más oculta para comenzar a hablar de la ciencia social. Ya la filosofía ya no es ciencia, sino que ahora la ciencia social, a partir del positivismo, es la única manera de acceder al conocimiento del ámbito social a partir de estudiar el hecho, el hecho social. Bien, dejamos de lado el positivismo y vamos a ir a ver qué es lo que nos pasó después. No estoy segura de si de Alba habla de la fenomenología, pero sí entiendo que habla de cómo se van transformando esas corrientes de comprensión-explicación. La fenomenología es básicamente, la palabra logía viene de lógica e indica el estudio de algo. ¿Qué estudia la fenomenología? Los fenómenos. ¿Y qué cosas serán los fenómenos? Eso que se nos aparece a la conciencia. Todo eso son fenómenos para la fenomenología que toman, obviamente, términos griegos del griego antiguo. Bien, entonces, la fenomenología nace como contraposición a las enseñanzas del positivismo, puesto que se considera que ha operado un psicologismo, fíjense cómo con qué
bronca no es la palabra exacta, pero con qué desilusión habla Husserl, que es el creador de la fenomenología, o el inventor, por llamarlo de alguna manera, de la fenomenología, del el psicologismo que alcanzó el positivismo, que fue el que desterró a la filosofía como ciencia estricta. Y entonces Husserl lo que quiere es recuperar la filosofía como ciencia estricta, y para eso inventa un método y con una corriente de pensamiento que llama fenomenología, el estudio de los fenómenos, el estudio de las cosas como se nos aparecen a la conciencia. Cuando habla de conciencia, está pensando en el pensamiento, ¿sí? En la razón, en el logos. Bien, el término fenomenología entonces remite al estudio del fenómeno, como les decía recién, que significa ver o estudiar lo que se nos aparece a la conciencia. Los fenomenólogos pretenden una ciencia para la comprensión, tal como había señalado Dilthey, podría pensarse una de las influencias que tiene Husserl para inventar esta corriente fenomenológica. Dilthey había distinguido las ciencias del espíritu, recuerden, las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias naturales. ¿Qué es lo que decía Dilthey? No pueden ser lo mismo la ciencia social que